21, 18 al 22, dice así: Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. La gloria es para nuestro buen Dios. Hermanos, el domingo pasado, o sea, hace 3 días, meditamos en este pasaje, pero meditamos específicamente en los versículos 18 y 19. Hoy vamos a meditar del versículo 20 al 22. Del 18 al 19, el domingo pasado, meditamos en que el título de la enseñanza fue ¿estás dando fruto? Y que Dios demanda fruto, ¿sí? Lo que quiso el Señor enseñar a través de manera tan gráfica, a través de esta historia, es que el Señor demanda fruto de todo. Y aplicándolo a nosotros, Él demanda fruto de su pueblo. Fruto. Ahora, cuando hablamos allí de fruto, porque hay diferentes clases de fruto, pero el fruto que demanda aquí el Señor era que esta higuera produjera. Y vimos un ejemplo también en Lucas con una viña, donde el Señor llegó y encontró que durante 3 años la viña no había dado fruto, y entonces la mandó a cortar. Entonces, lo que quiere Dios es que nosotros seamos productivos, la iglesia sea productiva. Ahora, ¿qué es ser productivo en el reino de Dios? Hermanos, fruto, hay que dar fruto ¿de qué? De discípulos. Acuérdense que el mandato de Jesús, ¿cuál fue? Vayan y hagan ¿qué? Discípulos, hermanos. Vayan y hagan discípulos. Esto es muy claro. Nosotros, nuestra tarea es hacer discípulos, hermanos. Venimos a culto para adorar a Dios y para recibir fortaleza. ¿Para qué? Para ir y hacer discípulos. Recibimos el Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos santifique, haga una obra santificadora en nosotros, pero también para que recibamos poder para ir y dar testimonio de Jesucristo. Amén. Predicamos la palabra de Dios ¿con qué propósito? No con un propósito intelectual, no, ni de satisfacer el morbo intelectual de algunos, no. Predicamos la palabra de Dios con el propósito de que la gente al oír la palabra crea y se salve. En fin, Dios demanda de nosotros, de la iglesia, por tanto de los creyentes, que hagamos discípulos. ¿Oye, Sebastián? Eso lo veíamos ayer usted y yo dentro del evangelismo. Dios quiere que todo creyente vaya y haga discípulos. ¿Dónde? En su casa, en el cuadra, en el barrio, en la ciudad, en el mundo entero. Vayan y hagan discípulos todas partes, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vimos también que otro fruto que Dios demanda, teniendo en cuenta esta parábola, sí, porque hay mucho más, pero teniendo en cuenta, esta historia y la parábola de la viña que no daba fruto, es un fruto de servicio. Y la pregunta es, ¿está usted sirviendo en la iglesia? ¿Está usted sirviendo a la iglesia, sirviéndole a Dios a través de servir en la iglesia con los dones, con los recursos, con los talentos? Y me acuerdo de una parábola de aquellos hombres que su Señor les dejó talentos. Fueron 3 hombres, y hubo uno de ellos que fue y escondió el talento y se lo entregó al Señor cuando Él vino, y el Señor lo echó a las tinieblas. Dijo: siervo malo y negligente. O sea, ¿por qué? Porque Dios quería producido, o sea, que Él produjera, sí, que no le entregara ese talento, sino que se lo entregara multiplicado, le entregara fruto. ¿Está usted sirviendo al Señor, hermano? Con los dones que usted tiene. ¿Qué dones tiene? Y poníamos un ejemplo: pastor, es que la verdad, yo creo que lo único que yo puedo hacer es pararme en la puerta y recibir a las personas. Ah, bueno, aleluya, hágalo, ¿cierto?
No, es que yo tengo don de enseñanza. Venga y enseñe entonces, o vaya y enseñe, vamos a hacerlo para que disipulen. No, es que yo tengo el don de administración. Bueno, entonces vamos, seguramente en la iglesia se necesita administración, en el reino de Dios. En fin, de acuerdo al don, Pedro dice que cada uno, el don que cada uno ha recibido, ministrelo a los otros. Desafortunadamente, un gran problema de la iglesia cristiana y en todo el mundo es esa apatía que hay en los hermanos para servir. Es más, con un error, dice, no, yo sirvo yendo a culto. No, usted no sirve viniendo a culto, usted viene a culto. Es como cuando usted se sienta a la mesa de su casa a comer. Ay, yo le sirvo, cuando yo como yo le sirvo a mi casa, a mi familia. No, usted está comiendo. Así mismo cuando usted viene a culto, y debe hacerlo, viene a recibir alimento. Amén. ¿Pero para qué? Para que se fortalezca. ¿Para qué? Para que viva como a Dios le agrada y para que le sirva a Dios. Entonces hay dos cosas que Dios demanda. Una es que vivamos como a Él le agrada y dos, que demos fruto. Diga, que demos fruto. Amén. Y el que no da fruto, ¿qué hace Dios? ¿Qué hizo Jesús con la higuera? La secó, la maldijo. ¿Qué dijo aquel señor con la viña? Córtela. La mandó a cortar. Porque hermano, somos salvos para servir. Usted no es salvo para estar allá sentado ahí como que nada, como que el mundo pasa, va y viene. Pues sí, chévere el confort y esto, pero sírvale al Señor, hermano. Desde ese confort usted le puede servir al Señor. Pastor, es que yo no puedo salir. Yo no puedo ir a predicar el evangelio, no puedo por mi edad, no puedo por mis condiciones, no puedo, pero tal vez Dios le ha dado a usted recursos económicos, entonces sirva con los recursos económicos. Sí, eso es una forma. Dios a cada uno le da los talentos, los dones, los recursos. ¿Para qué? Para que sirvamos. Entonces eso es fruto. Pero hoy, el tema de hoy está en el mismo pasaje, pero es un poco diferente. Me llama la hermana Marta, por favor. Hermana Marta. Regalado. Entonces, dice, viendo esto los discípulos, decían, en el versículo 20, leámoslo de nuevo, viendo esto los discípulos, ¿viendo qué? Viendo que Jesús había maldecido la higuera, porque le había dicho, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. O sea, viendo los discípulos que ante esa palabra de Jesús, la higuera se secó, entonces ellos se maravillaron, se extrañaron. Eso no lo habían visto ellos, que alguien dijera séquese y se secaba una higuera. Entonces, hermanos, ellos se maravillaron y decían, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Entonces viene esa pregunta tan importante, ¿cómo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué el Señor dijo que se secara la higuera? El maestro dijo que se secara la higuera y la higuera se secó. ¿Por qué? Entonces viene la respuesta de Jesús y es en esa respuesta en que nosotros vamos a meditar. En primer lugar, Jesús les responde, de cierto os digo. O sea, dice Jesús, lo que les voy a decir es sin lugar a dudas. Es totalmente cierto. De cierto os digo que si tuvieres fe, que si tuvieran ¿qué? ¿Tuvieran qué, hermanos? Fe. Que si tuvieres fe y no dudaréis, segundo, ¿no qué? No dudaran. Entonces, si tuvieran fe y no dudaran, no solo haréis esto de la higuera, o sea, no solamente podrían hacer ¿qué? ¿Qué había hecho Jesús? En Marcos dice que la higuera se secó, ¿cierto? Él había secado la higuera. Entonces, no solamente podrán hacer esto de la higuera, sino que si a este monte, dice a este monte, quién sabe qué monte señaló, dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Hermanos, pero ¿qué dijo Jesús? Que para poder hacer lo que Jesús había hecho, haber proferido que la higuera se secara y la higuera secarse, ¿qué necesitaban los creyentes? ¿Qué necesitaban sus discípulos? Necesitaban fe. Él no dijo,
No, es que como yo soy Jesús, como yo soy el Hijo de Dios, como yo soy Dios hecho carne, entonces yo puedo decirlo y se seca. Y sí es cierto, Él es Dios, amén. Pero Él no dijo eso. Él dijo, en su naturaleza humana, dice Él, si ustedes tuvieran fe, también podrían hacer esta situación. Amén. Decirle a esa higuera que se seque, pero también, si ustedes tuvieran fe y no dudaran, le podrían decir a ese monte, quítese y échate en el mar, y entonces sería hecho. Es decir, el monte se quitaría y se echaría en el mar. Esto parece esto es muy extraordinario, ¿verdad? Hermanos, ¿qué es lo que el Señor quiere decir? Hermanos, que lo que necesitamos nosotros para ver milagros, eso es, o sea, Jesús no está aquí plantando una teología de secar higueras y que salgamos de aquí corriendo a derribar montes, sí, literalmente, aunque no se descarta, ¿verdad? El que tiene fe, para el que tiene fe, nada le es imposible, no se descarta. Pero eso no es lo más importante. O sea, ¿qué tiene de importante estarle diciendo un monte, quítese y quítese? ¿Sí? Como a veces en cierta iglesia y uno ha caído en eso, montan unos shows, es que porque tienen fe. ¿Para qué sirve eso? ¿De qué edifica? ¿De qué edifica? Pase la línea, y ponen a una Biblia ahí, ponen una línea imaginaria y que pase, para demostrarles que poder. ¿Eso de qué edifica? Sea cierto o no sea cierto, ¿para qué sirve? Entonces Jesús no está aquí plantando una teología de quitemos montes y no utilicemos dinamita, sino que solamente con la palabra, sino que Jesús está diciendo en el fondo, o sea, detrás de todo esto, lo que Jesús quiere enseñar es que si queremos ver y ser usados en señales, milagros, prodigios, en hechos prodigiosos, sobrenaturales, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener fe. ¿La clave dónde está? En la fe, hermano. Eso es lo que dijo Jesús, que la clave está en la fe. Entonces, ¿por qué nosotros en nuestra vida cotidiana, diaria, y la iglesia, no solamente usted y yo, la iglesia, y no solamente la iglesia de Cristo Misionarca, la iglesia general, ¿por qué no es una iglesia poderosa de verdad, poderosa en señales, milagros y prodigios, como lo era la iglesia primitiva? No, porque no me van a decir ahorita, no, pero yo he visto pastores y que viene el apóstol no sé qué, y que, no, eso no, a veces es pura psicología. Hermano, se veían señales, milagros y prodigios en la iglesia primitiva, y hay lugares, y hay épocas, otras épocas en que se ha visto una iglesia llena de poder, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque han sido iglesias llenas de fe. ¿Cuál era la clave? La fe. La fe, mi hermano. ¿Qué es la fe? Hermanos, ¿fe en qué? ¿Fe en quién? Si vamos a Marcos, que en Marcos también se relata este pasaje, en Marcos 11, si vamos allá a Marcos 11, y tal vez no pierdan Mateo, Marcos 11, versículo 22, el versículo 20 en adelante dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Es el mismo pasaje. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe, ¿en quién? En Dios. Entonces aquí nos aclara de cuál fe es la que está hablando Jesús. ¿De cuál fe? De la fe en Dios, no la fe en sí mismo, no la fe en el poder de su palabra, porque se está enseñando mucho eso. No, que usted tenga fe, que lo que usted diga así será. Hermano, yo vuelvo y lo digo, vayamos entonces al hospital. Se lo dije hace como un mes a una hermana de una iglesia de los de la Superfe aquí en Honda, que me salió con esa: no, hermano, pastor, es que ustedes no creen, usted declara la palabra y así es, hermano, mi apóstol lo enseña. Y hermana, me encanta eso. Vamos mañana, en esos días, vamos mañana al hospital. Allá hay una sección de sala COVID. Vamos allá y te paras allá y hace un favor, declara palabra de sanidad para que sanen todos los enfermos.
No, ves, tampoco es así. No, ¿cómo así que tampoco es así? O sea, fácil es decirlo, pero entonces pongámoslo en práctica. No, y ella en el momento de quedó mirando y me dijo, ¿verdad, no? O sea, entendió que es que eso no es así. O sea, no es fe en su palabra. Ojo con eso, porque se escucha mucho. No, es que yo lo declaro, es que yo lo digo, y mantienen declarando y declarando. Claro, en la ley de las probabilidades a veces suceden las cosas. Por la misericordia de Dios o porque tienen que suceder. ¿Cierto? A ti te va a llegar un dinero. Yo le puedo a usted asegurar de que a usted, hermana Fabiola, le va a llegar un dinero muy pronto. Y no me va a equivocar. Le va a llegar. Y créame, yo no estoy profetizando ni nada de esas cosas, no. Es que dentro de la ley de las probabilidades a ella le va a llegar. Ahora, sí existe la profecía, claro que sí, lo creo. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. Aquí Jesús está diciendo que tened fe ¿en quién? ¿En quién? En Dios. No en ese hombre, no en ese pseudo profeta, no, es en Dios. No fe en usted mismo. Porque muchos se pegan y dicen, mira, aquí está, con la palabra, declara la palabra y las cosas van a suceder. O sea, hablan de la confesión positiva. No, aquí en Mateo 21 Jesús no está hablando de confesión positiva. Que porque Jesús dice, le diré a ese monte, quítate, y se quitará, y hay confesión positiva. No, eso no es lo que se conoce como confesión positiva. Porque en Marcos se aclara, tengan que fe en Dios. Amén. Y en el mismo Mateo se aclara, ¿qué necesita usted para que ese monte se mueva, para que esa higuera se seque? Necesita fe, pero ¿haciendo qué? Vayamos al versículo 22. Y todo lo que pidierais, ¿en qué? En oración, creyendo, lo recibiréis. Estamos en Mateo 21, versículo 22. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces usted necesita, para poder recibir, para poder ver ese milagro de ese monte moviéndose, de esa higuera secándose, usted necesita tener fe, ¿cierto? En primer lugar, ¿qué necesita? Fe. En segundo lugar, ¿qué necesita? ¿Fe en quién? En Dios. Y en tercer lugar, ¿qué tiene que hacer? Dice, pedirlo. Ahí dice que decir, dígale al monte, y cuando usted lo pide y Dios se lo concede, usted puede decirlo. ¿Por qué? Porque Dios ya se lo concedió. Amén. A ver, hermanos, hay una historia de Elías. ¿Se acuerdan la historia de Elías? Elías le dijo al rey Acab que no iba a llover durante 3 años o 3 años y medio, y volvería a llover por la palabra de Elías. Algunos dirán, vea, ahí está, Elías lo dijo. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 17. Versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces ahí dicen, vea, vio, la palabra tiene poder. Elías dijo que no iba a llover y en verdad no llovió durante 3 años y medio. Y ahí dice que Elías le dijo a Acab, al rey, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea que cualquiera podría decir, ahí está el poder de la palabra de Elías. Pero si era verdad, fue por el poder de la palabra de Elías. ¿Cómo sabemos que realmente no era por el poder de la palabra de Elías? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? ¿Hay algún otro texto que nos hable de esta situación? Vaya por favor a Santiago. Vaya por favor a Santiago. Santiago. Hebreos. Santiago. Capítulo. Hebreos capítulo 7.
capítulo 7, no hay capítulo 7. ¿Ya digo cuál es? Ser pacientes y orar. Versículos, capítulo 5, versículo 17. Sí, Santiago 5, versículo 17 en adelante. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Para que no lloviese, ¿qué dice Elías? Oró. Ahora, este pasaje está dentro de un contexto donde Santiago está enseñando de lo importante de la oración, ¿sí? Pero de la oración que se hace con fe. Él dice: Elías oró para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces, antes de que Elías le dijera a Acab, ¿qué había hecho Elías? Había orado. Dios le había respondido. Entonces, Elías con toda seguridad le pudo decir a Acab, no va a llover. Lo que pasa es que en Primera de Reyes no dice que Elías oró. Pero Santiago nos aclara que Elías oró para que no lloviera. Amén. Entonces realmente no llovió porque Dios le concedió a Elías. Mire usted, dice nuevamente: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Y él había dicho: no va a llover y habrá agua solamente por mi palabra. Entonces, hermanos, fe. Vayamos nuevamente a Mateo capítulo 21. Entonces, Jesús dijo que para secar esa higuera, aún para decir ese monte quítese y sea echado y así sea en la mar, hermanos, se necesita ¿qué? Fe. Y Jesús dice que todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. La clave está en la fe. ¿Pero la fe en quién? No la fe en la fe, no la fe en usted mismo, no es la fe en su poder, no es la fe en su piedad, hermano, sino fe en Dios. Marcos nos dice, en el Evangelio de Marcos se nos relata que ahí dice, Jesús le dijo a ellos: tened fe en Dios. Amén. Entonces, hermanos, si queremos y podemos ver estos milagros en nuestro entorno, en nuestra vida, podemos ver esas higueras que se secan. Ya no hablemos de higueras literales, podría ser todo. Si tienen fe, todo es posible. Amén. Pero eso no es lo más importante. Pueden ser otro tipo de higueras, situaciones tan difíciles, hermanos, que no te dejan avanzar, que no te dejan seguir adelante. ¿Y qué necesitas? Situaciones que no dan fruto para tu vida, situaciones que no dan fruto para tu vida, situaciones que te hacen estéril. ¿Qué hay que hacer? Hermano, orar al Señor y con fe, creyendo, hermano, para que se seque esa situación. Amén. Para que se seque esa circunstancia. Tal vez habrán montes, montañas, obstáculos, circunstancias difíciles que no te dejan seguir adelante, que es necesario derribar, es necesario quitar para que puedas seguir adelante, tener éxito. ¿Éxito en qué? En tu vida, como padre, como madre, como jefe de hogar, como cristiano, obviamente, como ministro, como ciudadano, como persona, etcétera. Pero seguramente hay obstáculos en tu vida. Pero esos obstáculos son esas montañas. Pueden ser quitadas, sí o no. ¿Pero por qué? Por fe, creyendo en el Señor. No dude, pídale al Señor que le quite esa montaña, que le quite, pídale al Señor. Amén. Y el Señor se lo va a conceder y usted va a poder decir: esa montaña se quita. Amén. Pero porque usted tiene su fe puesta en Dios. Entonces, hermanos, hoy quiero animarles a esto. Hermanos, a que usted entienda, reconozca la importancia de la fe, de la fe puesta en Dios, esa fe verdadera. No, esa fe verdadera, ojo con la fe engañosa, por favor, ojo con esa fe en la fe, ¿sí? No, ojo con la sugestión. Fe no es sugestión,
No, no, si alguien te dice, ven, repite 3 veces y repite esa palabra para que se cumpla, eso ya se llama sugestión. No, usted tiene que poner la fe ¿en quién? En Dios. No es por tu poder, hermano. Las cosas van a suceder, esos milagros, esas señales, esos prodigios van a suceder no por tu poder, no por el poder de tu pastor, no por la piedad tuya, no por la piedad de tu pastor, sino por la fe que pones en Dios. Amén. ¿Por qué van a suceder? Por la fe. Créalo. Pídalo ¿con qué? Con fe. No dudando. Hermano, si lo que usted está pidiendo es porque usted realmente lo desea, créalo. Pero ponga su fe en Dios. Hermano, si Dios no se lo va a dar, Dios le da la paz. Dios te va a dar la paz. Esa paz para que aceptes gozosamente el no. Amén. Entonces, hermanos, es importante crecer en la fe, es importante. ¿Qué deberíamos pedirle hoy a Dios de acuerdo a esta enseñanza? ¿Qué deberíamos pedir a Dios? Señor, aumentanos la fe. Los discípulos le pidieron al Señor Jesucristo, Señor, aumentanos la fe. Ellos vieron la necesidad, hermanos, ellos vieron la necesidad de tener más fe, de crecer en esa fe. Ellos ya creían, ya tenían fe, pero necesitaban más fe. Jesús muchas veces los regañó porque les dijo, hombres de poca fe. No que no tuvieran fe, pero estaba muy mermada. Amén. Necesitamos creer, hermano. Necesitamos, hermano, andar en la dimensión de la fe. Necesitamos andar en la dimensión de la fe. Miremos en 2 Corintios 5. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice el apóstol, porque por fe andamos, no por vista. Hermanos, debemos aprender a andar en esa dimensión de la fe, no por vista. No, o sea, nosotros vemos las circunstancias y nos llenamos de miedo. Obviamente las circunstancias son tremendas, hermano. Las circunstancias que usted ve, hermano, en su entorno, siempre lo van a desanimar, ¿cierto? Mire la situación que estamos viviendo ahorita aquí en Honda, y es en el mundo entero, pero hablemos de Honda. Cada día las noticias nos impresionan más, porque como que estamos viendo que hay gente muy conocida, gente cercana a nosotros está muriendo, ¿cierto? Y eso nos aterra. Y en este momento hay creyentes paniqueados, o sea, muertos del miedo, hermano, literalmente temblando, llorando. Quisieran estar encerrados debajo de una cama. Bueno, gloria a Dios si lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque andan por vista, no por fe. Claro, sí debemos ser prudentes. Ojo, no estoy llamando a la imprudencia. Pero muy prudentes. Amén. Pero hermano, andemos por fe, no por vista. Hermano, nuestro Dios es un Dios todopoderoso, es el Dios todopoderoso. Para Él nada es imposible. Pongamos nuestra fe en Dios. Si creemos, podemos ver esas montañas que se mueven, hermanos, ¿sí? Que son derribadas. Si creemos, podemos ver cómo esas higueras se secan. Si creemos, todo lo que pidamos, hermanos, sin dudar, lo recibiremos. Andemos por fe, andemos en la dimensión de la fe. Aprendamos a andar en la dimensión de la fe. Necesitamos crecer en esto. Hermanos, la iglesia cristiana hoy en día tiene 2 grandes problemas, entre otros. Hay 2 grandes problemas. Uno, el intelectualismo. Muchas iglesias han caído en el intelectualismo. Ya no aceptan lo sobrenatural de la Biblia. Dicen que sí, que eso sobrenatural fue para el primer siglo y para más atrás, pero que para hoy en día ya no. Ya cogen a Dios y lo encajonan en unas teorías, lo encajonan matemáticamente. Hermano, muchos teólogos llamados cristianos se volvieron intelectuales. Ya no creen en lo sobrenatural.
Se ríen cuando un creyente habla de que, dice por ejemplo, oremos para que Dios levante ese muerto. Ellos se ríen. Dicen, no, eso es imposible, porque le están creyendo más a la ciencia, hermano. Porque ya no andan por fe. Ese es un extremo, hermano, se volvieron muy irracionales. Pero hay otro extremo, al otro lado, y es el del emocionalismo. Están confundiendo la fe con la emoción. Ojo, emocionarme, que me digan, y tú vas a recibir eso, y tú lo vas a recibir, usted sale contento ese día, y que yo lo voy a recibir, el pastor dijo, pero si fue Dios el que lo dijo, no el pastor. ¿Ven? Te motivó, gracias a Dios, un buen motivador, porque ahorita hay muchos motivacionistas en los púlpitos. Yo escuchaba a alguien por ahí de un púlpito, una mujer profetizando, hermano, lo que profetizó, no, pues estamos en el paraíso, hermano. O sea, este 2021 vamos a vivir en el paraíso, hermano. Edén se quedó pues en pañales ante lo que esa mujer profetizó. Dios quiera que sea así. Le profetizó a esa iglesia, hermano, ¿sí? En una iglesia aquí en Colombia, aquí no hay de esas. Le profetizó, hermano, que, me ha dicho, esos hermanos no se quieren ir para el cielo. Es que, hermano, ¿por qué? Y salen motivados, amén, dicen amén, amén. No, eso no es fe. Oye, eso no es fe. La fe se pone en Dios. La fe no nos hace volver ilusos. Por la fe no vamos a ser ilusos. Por la fe no vamos a comer cuentos ni mentiras. Pero vamos a tener fe. Dios sí puede hacer grandes cosas. ¿Sí o no? ¿Lo puede o no lo puede hacer? Es más, y Dios está ahí. Y Él dice, pídame. Y el que pide, ¿qué? Recibe. Créalo. ¿Usted ha visto milagros? Yo he visto milagros, claro que sí. En mi vida y en la vida de otros. ¿Cómo no? Somos creyentes, somos cristianos, andamos por fe. Pues eso no es nada raro, hermano, un milagro. Lo sobrenatural no debe ser nada raro para nosotros. ¿Qué necesitamos para vivir, ver, disfrutar de lo sobrenatural? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos, hermano? Fe. Fe. Deje el intelectualismo, pero también deje el emocionalismo. Ponga su fe en Dios. Amén. Hermanos, veamos un pasaje que siempre me ha llamado mucho la atención en Hebreos. Hebreos 11 es un monumento a los héroes de la fe. Hebreos 11. Y todo esto, Hebreos 11 nos habla de la fe, por la fe que hicieron estos hombres. Pero mire usted, hermanos, el caso de Moisés. 11:27. Por la fe dejó a Egipto. O sea, está hablando de Moisés. Que Moisés por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. O sea, sin darle miedo de la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Quién es el invisible? Y él se sostuvo como viendo, o sea, como si estuviera viendo al invisible a Dios. ¿Por qué? ¿Con qué ojos lo estaba viendo? Con los ojos de la fe. Diga, ¿con los ojos de qué? Hermano, la fe nos permite ver al invisible, nos permite ver lo sobrenatural, nos permite ver lo espiritual. Amén. Entonces, andemos por fe, no por vista, hermano. Creámosle a Dios. Amén. La gloria es para nuestro buen Dios. Y podríamos citar muchos más ejemplos de, hermano, de la importancia del poder de la fe. Pero creo que es suficientemente claro lo que dice nuevamente. Vayamos a Mateo, capítulo 21. Dice en el versículo 21 de Mateo 21, respondiendo Jesús les dijo, de cierto digo que si tuviereis fe, ¿qué necesitamos? Fe. Y no dudareis, sin dudar, una fe que no duda, una fe que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. No lo vemos, pero estamos convencidos de que así es. Amén. Hermanos, si tuvieran esa fe, dice Jesús, dice, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Amén. La gloria para nuestro buen Dios, hermanos. Damos un aplauso a Dios, hermanos. ¿Le merece a Dios un aplauso o no? Y dice, y todo lo que piden en oración creyendo lo recibiréis. Hermanos, aquí es muy sencillo. No tenemos que botarle mucha matemática, ni mucho razonamiento, ni que si el hebreo, que si el griego, que si esto no. Es muy sencillo el tema. ¿Qué es lo que Jesús quiere que tengamos? Fe. ¿Qué es lo que necesitamos?
¿Cree usted que necesita crecer en la fe? Sí, en la fe se crece. ¿Por qué? Porque un día la Biblia nos enseña eso. ¿Cuándo? Cuando los apóstoles le dijeron a Jesús, aumentanos la fe, significa que va creciendo. Es más, la fe como un grano de mostaza es eso, es una fe que crece. Porque un grano de mostaza es la semilla más pequeña, ¿cierto? De las hortalizas. Pero llega a ser ¿qué? El árbol más grande de las hortalizas. Amén. O sea, la fe va creciendo, va creciendo, va creciendo. Necesitamos crecer en la fe. Amén. Recomendación, hermanos, leamos la palabra de Dios, pero leámoslas con fe y por fe. Leamos la palabra de Dios, creyéndola, no me ponga a razonarle mucho. Créala, crea lo que dice Dios en su palabra, hermano. Créalo, crea que eso que hay en Hechos de los Apóstoles, esos hechos maravillosos, son para hoy también, hermano. Alguien te va a venir a decir que eso no es para hoy. Mentiroso. Dios reprenda al diablo. Eso es para usted y eso es para mí también. Amén. ¿Quién lo cree, hermano? Si le alegra eso, no le alegra eso, mi hermano querido. Déselo al Señor, hermano. Dele esa gloria a Dios. Dele esa gloria a Dios. Hermanos, por la fe, el mar rojo fue abierto, hermano. Por la fe fueron derribados los muros en Jericó, por fe. ¿Por qué? ¿Cuál fe? No fe en ellos, sino fe en la palabra de Dios. Dios le había dicho, dele 7 vueltas, 13 vueltas, mejor dicho, dele, y eso se cae. Y ellos le creyeron a Dios. Dios le dijo a Moisés, levante esa vara y el mar se va a abrir. Y él le creyó a Dios y lo hizo, y así fue. Amén. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ojo, vuelvo y repito, la fe en Dios, no la fe en el brujo, no la fe. Y usted me dirá, pastor, pero ¿cómo le ocurre que un creyente va a creer en brujos? Ah, pues que hay brujos metidos en la iglesia también. ¿No habían eso? Hay brujos por ahí profetizando también, dando en las de profetas. Y creyentes les están creyendo a esos diablos mentirosos. Ponga la fe en quién. En Dios. Yo no puedo dejar de terminar, hermano. Yo iba ya a cerrar, pero aquí hay un pasaje, hermano. Por favor, vayan allá. Ya. No les canso más, hermano. Vayan a Hechos, capítulo 3. Ustedes conocen el pasaje de Hechos, capítulo 3, de ese hecho de la curación de un cojo. Ese cojo era cojo de nacimiento. Y Pedro y Juan iban al templo, y ese cojo todos los días lo ponían en una puerta llamada la Puerta de la Hermosa, y él ahí lo ponían para que él pidiera limosna. Y entonces, versículo 3 del capítulo 3 de Hechos dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Y entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. O sea, ellos no eran de la prosperidad, estaban, ¿sí o no? Ellos no hubieran calificado hoy en día o sea, eran pobres. O sea, ellos no hubieran calificado dentro de esos ministerios que dicen que un pastor no puede ser pobre, mucho menos un apóstol, ¿no? Ellos no tenían ni qué, ni oro ni plata. No es el tema, pero vale la pena mirarlo, ¿no? Ellos no tenían ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Ellos ¿qué sí tenían? Y ahorita vamos a ver qué tenían. Fe. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ese hombre anduvo y glorificaba a Dios. Y la gente, hermano, sorprendida, se reunió alrededor de ellos y empezaron a mirarlos y seguramente a admirarlos, seguramente a aplaudirlos y seguramente, bueno, a avivarlos. Y entonces el versículo 11, vayamos al versículo 11, dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Es decir, ¿ustedes por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Ojo, mire que Pedro le llama la atención. Ellos estaban poniendo los ojos ¿en quién? O sea, estaban diciendo, wow, qué poder el de Pedro. Uy, qué poder el de Juan. Hubiera sido un pseudoapóstol y le hubiera dicho, no, sí, es que hasta foto le hubieran sacado, ¿no? A Pedro, ¿te imaginas? Campaña de sanidad y milagros, el apóstol Pedro. Pero Pedro dijo, ¿por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Qué dejó claro Pedro? Que no era por el poder de Pedro,
ni era por la piedad de Pedro. Cualquiera habría dicho, no, es que como Pedro tiene poder, u otro diría, no, de pronto no solamente poder, sino es muy piadoso, es muy santo, es San Pedro. Entonces por eso, no, él dice, no es por nuestra piedad ni por nuestro poder. Y hermanos, vamos a ver milagros, usted va a ver milagros, no es por su poder ni por su piedad. Entonces, ¿por qué? Por fe. Entonces, ahora mire usted aquí, sigamos leyendo. Entonces, ¿por qué, Pedro? ¿Por qué? Versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre. ¿Por la fe en el nombre de quién? En el nombre de Jesús. A este que vosotros veis y conocéis, señalando al cojo, ¿no? Al que era cojo, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, es decir, por Jesús, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Por qué fue sano él? ¿Por la qué? Por la fe. Por la fe que estos apóstoles tenían en Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos, hermanos? Fe. Señor, dame poder. Señor, empodérame. No pida eso. Pida al Señor que le dé fe. Que le dé fe. Fe, hermanos. Necesitamos fe. Si tenemos fe, Jesús dijo, si tienen fe, no solamente podrán hacerlo de la higuera, sino que a ese monte le dirán, quítese y eche en el mar, y será hecho. Y todo lo que pidan orando, les será recibido. Hermano, oremos con fe, no lo duden. Esto no es sugestión, lo dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, vamos a orar para que Dios nos aumente la fe. Si usted cree que necesita, hermano, y quiere salir, bien pueda salir aquí al altar, se arrodilla, y yo les voy a estar guiando una oración, pero es usted misma, quien va a estar orando, va a pedir al Señor que le aumente la fe. Si usted quiere tener esa fe con la cual se secan higueras, esa fe con la cual se mueven montañas, por favor, créale al Señor. Y el Señor dice, recuerde lo último que dice allí en Mateo, lo que leímos hoy, dice, y lo que pidieres orando, en oración, creyendo, ¿qué va a pasar? Lo va a recibir. Si usted pide en oración, creyendo, ¿sí? No dudando, sino creyendo, esa fe que usted está pidiendo, la va a recibir. No le dé pena, salga al frente, arrodíllese ahí, vamos a orar. Venga al altar, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor, la gloria es para nuestro buen Dios. También invito allí a mis hermanos Edilma, a mi hermano Capitolino, a mi hermano Isaac, pastor Isaac,